Niños y niñas, buenos días. Para el día de hoy el tema que nos corresponde a nosotros tiene que ver con los criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Son como unos secretos que nosotros vamos a descubrir o a aprender para determinar o para saber cuándo un número es divisible entre otro sin necesidad de hacer la división. ¿Qué quiere decir eso de que un número sea divisible entre otros sin hacer la división? Se refiere a cuándo nosotros podemos determinar cuándo una división puede ser exacta o inexacta por un determinado número. Esos criterios de divisibilidad, esos secretos, se resumen en cuatro. Entonces tenemos ¿qué son los criterios de divisibilidad? Son reglas para saber o determinar cuándo un número es divisible entre otro exactamente. Ojo que esa palabra es clave. Cuando un número es divisible entre otro exactamente. ¿Esto qué nos va a facilitar? ¿En qué nos va a ayudar a nosotros? En que podemos determinar si un número divide a otro exactamente sin necesidad de hacer la división, como se los mencioné anteriormente. Entonces, los criterios de divisibilidad tienen cuatro reglas fundamentales. Estas cuatro reglas fundamentales son: cuando un número es divisible entre dos. Cuando este número es divisible entre dos, si la cifra que me dan, esa cifra termina en 0 o termina en cifra par. O que son reglas que nos podemos aprender de memoria y nos facilitan mucho para hacer las actividades de matemáticas. Entonces, cuando un número es divisible entre dos, cuando esta cifra que nos están dando termina en 0 o también puede terminar en cifra par. Criterios de divisibilidad por 3. Cuando un número es divisible entre 3 niños. Cuando al sumar cada uno de sus dígitos, ese resultado es un múltiplo de 3. Ojo que para tener en cuenta, para poder aprender esas reglas debemos de tener muy claro que son múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 4, que eso ya lo aprendimos desde tercero. ¿Qué es un múltiplo de 5? Es muy sencillo. Cuando la cifra que me están dando a mí, esa cifra, su último dígito termina en 0 o en 5. Ahí podemos determinar si es un divisible entre 5. Y por último tenemos cuando un número es divisible entre 10. Entonces, más sencillo todavía, cuando su última cifra, su último dígito, termina en 0. Entonces los criterios de divisibilidad son: tenemos criterios de divisibilidad por 2, entre 3, entre 5 y entre 10. Aquí vamos a mirar algunos ejemplos de manera muy cortica, muy concreta. Si me dan a nosotros el número 586 y me dicen, ¿será que este 586 es divisible entre 2? Entonces vamos a recordar la regla. Un número es divisible entre 2 si su última cifra termina en 0 o en cifra par. Vamos a mirar en qué terminó la última cifra. 586, su última cifra terminó en 6. 6 entonces es un número par. Entonces decimos que 586 sí es divisible entre 2 porque su última cifra es 6 y 6 es un múltiplo de 2. Cuando me dicen, ¿será que 396 es divisible entre 3? Vamos a mirar. Si yo sumo 3 más 6, 12. 3 más 9, 12. Más 6 me da como resultado 18. Resulta que el 18 es un múltiplo de 3. Al ser múltiplo de 3, mire la regla que me dice, si al sumar sus cifras el resultado es un múltiplo de 3, 18 es múltiplo de 3, entonces ese número sí es divisible entre 3. Tenemos la regla de criterio de divisibilidad entre 3. Vamos a ver, si me dan a nosotros 2650, miremos que es un número más grande. Me están preguntando, ese número 6650 es divisible entre 5. Entonces miremos la regla. Un número es divisible entre 5 si su última cifra termina en 0 o en 5. En este caso miremos que terminó en 0. Entonces decimos que sí es divisible entre 5. Y por último tenemos otro número más grandecito, 8760, que es para determinar si este número 8760 es divisible entre 10. ¿Qué me dice la regla? Que todo número que es divisible entre 10 si su última cifra termina en 0. Entonces en este caso terminó en 0. Decimos que sí
es divisible. Entonces nosotros de los criterios de divisibilidad, niños, tenemos que aprendernos como esas reglas, son muy sencillas. Tenemos criterios de divisibilidad entre 2, que es cuando todo aquel número termina, su última cifra termina en 0 o en cifra par. Criterios de divisibilidad entre 3, al sumar cada uno de sus dígitos, su resultado es un múltiplo de 3, entonces ese número es divisible entre 3. Criterios de divisibilidad entre 5, si su última cifra, el número que me han dado, termina en 0 o en 5, decimos que entonces ese número sí es múltiplo de 5, sí es divisor de 5, perdón, divisible entre 5. Y criterios de divisibilidad entre 10, cuando su última cifra termina en 0, entonces decimos que ese número es divisible entre 10. Esos son los criterios de divisibilidad, niños. Son unas reglas muy sencillas, muy fáciles, que nosotros aprendemos, las podemos mecanizar y nos va a ser de gran utilidad para ahorrarnos muchísimas operaciones. Entonces les deseo un buen día, un buen trabajo y estoy atento para las inquietudes.